Muy buenos días, alumno del Colegio Galeno Lima Sur. Te saludo el profesor Bruno Carrascal Melgarejo del área de Ciencias Sociales. Hoy vamos a desarrollar el curso de Historia Universal. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, tenemos que seguir las siguientes indicaciones. Número uno, tienes que tener en claro que la clase del día de hoy no se copia en el cuaderno. ¿Ok? Solo me tienes que trabajar un organizador visual de todo lo que hayamos venido haciendo. Número dos, hay una actividad la cual al final conmigo lo vamos a desarrollar y vamos a trabajar. Número tres, la actividad, la tarea más el mapa conceptual o organizador visual que tú prefieras, tiene que ser entregado el día sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Por favor, en ese rango de horario, tú tienes que entregarme tu trabajo. Recuerda que el cuaderno tiene que estar con la fecha, los marcos. Si vas a dibujar, pues que tenga un dibujo bien pintado y bien graficado. ¿Ok? Recuerda que un cuaderno limpio dice mucho de un alumno. Sin más, vamos a iniciar el tema del día de hoy y creo que ya te habrás dado cuenta de qué estamos hablando. Muy bien, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es la civilización de Egipto. ¿Cuántas veces hemos visto Egipto en muchas películas, en muchas series? Se han contado tantas leyendas, tantos mitos de esta civilización antigua que ha aportado mucho a la humanidad hoy en la actualidad y que poco sabemos. Pues bien, vamos a conocer un poco de Egipto y iniciamos en esta sesión. Primero, si nosotros queremos saber qué fue de Egipto, tenemos que saber dónde estaba ubicado. Pues si nosotros examinamos un poco, podemos darnos cuenta que Egipto estaba en el continente africano, en el desierto, ubicado cerca del río Nilo. Mira, qué interesante, cerca del río Nilo. ¿Te acuerdas cuando hablamos, antes de entrar al tema de las civilizaciones, que hablamos que el hombre primitivo dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario cuando encontraba una unidad geográfica estable? Y en esos tiempos, ¿cuál era la unidad geográfica más estable? Estar dentro de los ríos. Mesopotamia se ubicó al lado del río Tigris y el río Éufrates. Ahora tenemos a Egipto, que está ubicado cerca del río Nilo. Pero el río Nilo está alimentado por el mar Mediterráneo. Habían dos unidades geográficas. Tenemos el Bajo Egipto y tenemos el Alto Egipto. ¿Ok? Vamos a verlo mucho mejor aquí en el mapa. Tenemos aquí Memphis, una ciudad muy importante que está ubicado cerca del delta del Nilo, y delta del Nilo se le dice a los 7 brazos conlindantes que están aquí y que van a pasar a alimentar todo el río Nilo. Luego tenemos, aquí en el Alto Egipto, tenemos a Tebas, el templo de Karnak, Luxor y Edfu, que fueron templos muy importantes en ese tiempo. Luego tenemos, dentro del marco del mapa, tenemos el Mar Rojo, que también va a ser muy importante y muy relevante en su momento. Vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo estaba organizado políticamente esta gran civilización? Como todo imperio antiguo, como toda civilización antigua, la cabeza máxima, en este caso el faraón, era la máxima autoridad. ¿Ok? Era un poder absoluto que solo se le entregaba a esta persona. Y era considerado también un dios. Ahora, como el faraón también a la hora de gobernar tenía que contar con sus funcionarios y con sus ministros para poder desarrollar mejor su papel como emperador, tenía a un hombre encargado llamado el visir. Este hombre estaba siempre al lado del faraón orientándolo, pues el visir era una persona de una vasta experiencia, el cual literalmente lo ayudaba constantemente, tanto en el orden político, para el orden social y para el orden económico. Vamos a continuar. En el estrato social, pues como toda civilización antigua, siempre a la cabeza de todo imperio estaba el emperador. En el caso de Egipto, en la cabeza estaba el faraón. Luego del faraón estaban los sacerdotes, el aspecto religioso. Recuerda que el mundo antiguo siempre tenía una cosmovisión por el aspecto religioso. Y como todo, pues como toda civilización antigua, los sacerdotes eran muy importantes. Luego tenemos a los nobles, que eran gente que estaba cerca del faraón siempre. Luego tenemos a los funcionarios y también tenemos al ejército. Recuerda que el ejército va a ser muy importante, ya que dependiendo del ejército van a realizar las grandes conquistas de estas civilizaciones. Luego tenemos a los escribas, que eran personas que siempre estaban encargadas de escribir, anecdotar todos los acontecimientos que el faraón hacía. Luego tenemos a los ricos comerciantes, tenemos a los profesionales de prestigio, como eran los médicos y los arquitectos. ¿Ok? Qué importante, ya la medicina se empezaba a experimentar desde muchos años atrás y la arquitectura también.
Luego tenemos a los pequeños comerciantes, como los artesanos y campesinos, los cuales pues eran la mano de obra importante del imperio egipcio. Y por último, pues tenemos a los esclavos, que pues recordemos que eran la mano de obra más factible que ellos tenían para poder hacer los grandes movimientos que ellos tenían. Bien, seguimos. En el aspecto económico, pues como ya lo venimos diciendo, estaban al lado de una gran unidad geográfica llamada el río Nilo. Y si hay río y si hay agua, tenemos vegetación. Y si hay vegetación, hay agricultura. Y si hay agricultura, tenemos ganado. Entonces, en este caso, la principal actividad en el imperio egipcio era la agricultura, pues ellos cultivaban mucho lo que era el trigo y la cebada, entre otros también. En la ganadería, pues criaban a los cerdos, a las ovejas, a las cabras, a los patos y a los gansos. Literalmente, los excedentes alimenticios les permitieron configurar un comercio. O sea, al tener una gran unidad geográfica, la agricultura era exquisita y eso le permitió poder comerciar, exportar. En este caso, Egipto exportaba lino y exportaba papiro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a continuar. En la religión, ¿te acuerdas de los sacerdotes? Muy bien, continuamos aquí. Los sacerdotes, por naturaleza, era la élite más relevante de aquellos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso la religión estaba dominada por ellos. Eran politeístas. Recuerda, ¿qué eran politeístas? Que adoraban a muchas deidades. En este caso solían ser representadas con cuerpo humano y cabezas de animales. A eso se le llama antropomorfo. El dios más importante, sí, para los mesopotámicos, era Marduk. Para los egipcios va a ser el dios Ra, o el dios Sol, creador de la naturaleza y de la humanidad y de otras deidades también. Aquí lo tenemos en imagen, al dios Ra. ¿Okay? El de aquí abajito es el dios Osiris. ¿Okay? El dios Osiris. Vamos a continuar. Osiris es el dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y la regeneración del Nilo. Normalmente, como toda unidad geográfica, el río Nilo solía desbordarse y en algunas veces también solía escasear el agua. Entonces siempre se le oraba a Osiris para que el río Nilo siempre se mantuviera activo en su caudal. Luego tenemos a Isis, que era la esposa y hermana de Osiris, diosa de la maternidad, del nacimiento y protectora de la familia. ¿Okay? Aquí tenemos a Isis, que es la diosa de la familia, de la protección, de los nacimientos, y siempre se agradecía a esta mujer por todo lo bueno que podía pasar dentro del lazo familiar. Luego tenemos a Horus, que es el hijo de Osiris, e Isis, que es el dios de la tierra y del aire. Luego tenemos a Anubis, que también es un dios muy importante, que era el dios de los muertos, que protege y guiaba a los muertos hacia el otro mundo. Es muy importante ya que normalmente los egipcios eran muy religiosos en ese aspecto y ellos creían en la reencarnación y también creían en la vida más allá de la muerte. Continuamos. Tú puedes ver aquí, esto es una prefiguración de algo denominado el muro o la balanza de Anubis. ¿Qué es la balanza de Anubis, profesor? Si tú te puedes dar cuenta, Anubis es representado por un dios chacal, ¿ok? Al cual lo vemos aquí. Y aquí hay una balanza. En esta balanza se prefiguraba lo siguiente. La persona que iba al otro mundo, se le pesaba la balanza, su corazón, con una pluma. Si el corazón lograba equilibrar la balanza, este era digno de poder pasar al más allá, al mundo ideal de los egipcios. Pero si en este caso la pluma de la justicia pesaba más que el corazón, este ser no podría ingresar al más allá. Bien, continuamos. Desarrollo cultural. Mira qué importante y qué aporte nos ha dejado Egipto. Primero, la escritura. ¿Recuerdas en Mesopotamia qué escritura era? El cuneiforme. Muy bien, era el cuneiforme. Ahora, la escritura se ha modificado un poco y encontramos la escritura jeroglífica. Era la escritura sagrada y empleada solamente para las tumbas y los monumentos. ¿Cuál era? Esta de aquí, la primera que estamos mencionando aquí. Esto es el jeroglífico. Pero también había otra escritura, la hierática. Era más simple y la más usada para usar en los papiros y como textos antiguos, las cuales están mencionadas aquí, en la segunda. Y por última tenemos la demótica. La demótica es la más difundida por un trazo rápido y sencillo y se utilizaba más para el comercio. Cada una de las escrituras tenía su ciencia y su trabajo. En este caso podemos resumir diciendo que el jeroglífico solamente era utilizado para los aspectos religiosos. En cambio, la hierática era utilizado literalmente para los estudios académicos de los egipcios, porque ellos también estudiaban.
Y la de Mónica, pues era más sencilla, más común, más corriente y se utilizaba literalmente para lo que es el comercio. Continuamos. En la arquitectura, pues nos ha dejado muchas cosas impresionantes, ¿no? Muchas cosas impresionantes, de las cuales tenemos el mastaba. ¿Qué era el mastaba? El mastaba, como lo puedes ver aquí, era una tumba, ¿ok? En forma de un cubil, donde normalmente aquí estaba el jeroglífico, como te puedes dar cuenta, ¿ok? Y abajo se podía poner la cámara de sepulcro para la persona que había muerto. El hipogeo también es una forma de tumbas, pero eran más especiales, ¿ok? Aquí era para la nobleza, literalmente, para la gente de un rango económico un poquito alto, ¿ok? Y aquí te puedes haber dado cuenta que aquí hay varias cámaras con muchos jeroglíficos, y en esos jeroglíficos pues se relataba un poco de la vida en el más allá y de lo importante que era la persona que había fallecido. El espeos, o el espeos, es una forma de tumba especialmente para faraones, ¿ok? No cualquiera se podía enterrar aquí, solamente a personas de renombre, ¿ok? Faraones de renombre. Las pirámides, pues como te puedes dar cuenta, pues siempre han sido una materia de investigación, de ciencia, de ver cómo lo han construido, cómo lo han trabajado, cómo es que ellos lo han hecho. Y hay muchas especulaciones, pero nosotros podemos dar cuenta que el hombre de la civilización antigua no eran torpes. Para poder hacer monumentos de esta naturaleza, nos quiere decir que trabajaban mucho, mucho la matemática, la arquitectura, y manejaban mucho el tema de los astros también. Y las pirámides es muestra de ello. El templo de Karnak, donde también se ha mencionado mucho, se han encontrado muchos escritos antiguos concerniente a la idoneidad del mundo después de la vida, perdón, después de la muerte, y donde también se han sido encontrados muchos faraones. El templo de Luxor, como lo podemos haber visto, que es un templo muy bonito, concerniente también, y se han encontrado estelas, se han encontrado papiros, mencionando los aspectos más importantes y relevantes de algunos faraones de su época. El papiro. Recuerda, en Mesopotamia se utilizaba las tablillas de arcilla para poder escribir. O también las vitelas, que eran piel de carnero, que eran disecadas, y ahí se escribía, ¿no? Pero Egipto fue un paso más allá. Egipto utilizó el papiro. El papiro es una planta que crece a los bordes del Nilo, con la cual fueron, como la ves aquí al costadito, fueron secadas, trabajadas para hacer el primer papel que el mundo conocería. Continuamos. El arte de la momificación. Ojo, hijo, la momificación no era para todos. No era para todos. La momificación solo se practicaba para los faraones. ¿Ok? ¿Qué se hacía? Pues nosotros sabemos por lógica y por que no es algo fuera de lo común, que se les traía los órganos, se le untaba el cuerpo con muchas especias, se preparaba el cuerpo para que éste pueda ir al más allá. Sus órganos eran puestos en unas vasijas de oro y pues normalmente los faraones eran sepultados en grandes cámaras hechas de material de oro, impregnadas con jeroglíficos bien trabajados, y luego se le vendaba el cuerpo, se le colocaba en un sarcófago y en el sarcófago estaban las conmemoraciones que este hombre había hecho en vida. ¿Para qué? Para poder tener derecho a ir al más allá. Muy bien, espero que la clase de hoy te haya servido, en verdad. Hay mucho de qué hablar de Egipto, pero el tiempo se nos escorta. Pero bien, la actividad está aquí mencionada, ya lo vas a tener que evaluar, leer. Entonces, yo me despido hasta la próxima sesión. Espero que te haya gustado mucho y que espero que sigamos aprendiendo. Que tengas muy buenos días y pasa una linda semana.